Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Nuevamente, Santiago Navarro y Sofía Pitalúa les damos la bienvenida a este episodio, el número 5 de la serie. Además, continuaremos con nuestros invitados especiales, Isabel Velázquez y Luis Pérez, del colectivo Geocomunes. Bienvenida Isabel y Luis. Hola, mucho gusto. Gracias por volvernos a invitar y a hablar con ustedes. Entonces, en el episodio anterior hablamos de cómo la matriz energética en México sí ha tenido cambios, pero porque se agrega un elemento más como insumo, que es el gas natural, proveniente de Estados Unidos, y que es extraído a través del método conocido como fracking. Algo que pone sobre tela de juicio por sus impactos y al ser considerado un energético limpio y un puente hacia la transición energética. Para seguir abundando en ello y poder demostrar que no es ninguna energía limpia y que al menos en México tiene una conexión directa con el extractivismo de minerales, que ya hablamos en los episodios anteriores, requiere la transición energética, entonces Luis, coméntanos, ¿cómo es que se introduce el gas metano a la matriz energética de México? De hecho, la industria minera es como los puntos, digamos, productivos, extractivos en el noreste del país que comenzaron la importación de gas natural, historia, digamos, de la matriz energética en México, y que continúan haciéndolo, principalmente en Sonora. Hay ductos específicos para llevar gas a las minas desde Estados Unidos. Entonces, bueno, hay toda una configuración que se ha venido construyendo en los últimos años y que en las últimas 3 décadas principalmente ha tenido una configuración muy particular en esta región, ¿no? Y ahora tiene un papel también importante en el escenario energético, pues no solamente mexicano, sino regional, incluso podríamos decir casi a escala global. Digamos, si bien todo el país ha sido transformada su matriz energética en torno a esta llegada, ¿no?, del gas, en el noroeste es justamente una región que tiene mucho más, como ya decía Luis, con los datos que nos presentaba, mucho más impacto. Esta reestructuración energética, como veníamos diciendo, responde mucho al sector industrial, a las necesidades, al crecimiento del sector industrial. Y bueno, tal vez entrando ahí en detalle, no cualquier sector industrial, sino principalmente si uno observa quiénes son los principales o los mayores consumidores, los consumidores calificados, son sobre todo industrias asociadas hoy a lo que se llama estas industrias de exportación, ¿no? Antes le podríamos llamar maquilas, ahora el nombre ya no es muy usado, sino se habla en general de centros de producción o de transformación intensivos en fuerza de trabajo y que están vinculados con estas cadenas de producción, sobre todo de estadounidenses, ¿no? También en esta región encontraremos no solo esta industria, sino, como ya decíamos, y ustedes mismos lo han señalado, ¿no?, una importantísima industria minera, ¿no? Es este mismo sector minero el que ha dinamizado históricamente también el consumo, la importación de gas, ¿no?, para hacer funcionar sus procesos productivos. Eh, el sector minero también ha sido de los que más ha desarrollado estrategias que le han beneficiado al calor de todas estas políticas supuestamente vinculadas al cambio climático, pero lo que han venido haciendo es abrir estos mercados verdes. Con todo este escenario que vive el territorio mexicano, sobre todo con la creación de nuevos espacios productivos que están atrayendo distintos capitales, podemos resaltar la importancia que tiene la región noreste con la llegada de nuevos complejos y reordenamiento conocido como Plan Sonora y que implica la construcción de infraestructura centrados en sectores clave como la energía, incluyendo renovables, el agua, puertos y carreteras, además de los objetivos de explotación del litio que hay en esta región. Y no es para menos, ya que se habla de la construcción de un corredor de tecnología que impulsará la fabricación de microprocesadores, mejor conocidos como microchips, y baterías.
según el gobierno, para promover la transición energética de la industria automotriz. Se habla al menos de 6 parques industriales llamados parques científicos. Pero además, en esta misma región se están modernizando los puertos para que las empresas estadounidenses puedan exportar su gas al continente asiático. ¿Qué nos puedes abundar sobre ello, Luis? Nosotros tenemos identificados 8 proyectos de plantas de exportación, sin contar sus ampliaciones. Hay muchos de estos que tienen una o dos fases. Y en su conjunto, estos proyectos pues suman más o menos una capacidad de exportación de 70 más o menos millones de toneladas por año, que representan como 11.500 millones de pies cúbicos diarios. Si se llegaran a construir todos, la totalidad de todos estos proyectos. Eso es gigantesco, es una cifra muy, muy grande porque todo México consume más o menos entre 8.500 y 9.000 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Por lo menos hasta el último año. Es decir, se planea la construcción, puede ser mucha especulación, pero digamos, en términos de lo que se conoce los proyectos, están identificados proyectos que pretenden exportar más gas que lo que consume todo el país. Este gas que se pretende, digamos, exportar desde México, o sea, lo primero que habría que decir es que es una reexportación, ¿no? O sea, básicamente es gas estadounidense. México no tiene planes, digamos, o no tiene la capacidad más que planes de exportar gas. Vemos nuevamente que detrás de todos estos complejos productivos siguen usando el discurso de desarrollo sustentable y limpio. Ya hablamos del gas, de los minerales que está usando la transición energética y de sus impactos a la hora de extraerlos de la tierra. Pero entonces, Isabel, ¿cuál es tu análisis de este discurso? La justificación que se le da a toda esta reestructuración desde la perspectiva de como si fueran estas una respuesta ante el cambio climático, ante las diversas y múltiples crisis que nos asolan ahora en los simplemente ambientales o sociales también, pues es un poco falso o bastante falso, ¿no? En primer lugar lo podemos observar porque justamente no hay una transición, digamos, en el sentido estricto, sino una adición, ¿no? O sea, lo que hemos venido describiendo es un proceso en el que la capacidad instalada de generación eléctrica se ha incrementado muchísimo, sobre todo ligada a una ampliación, sí, del consumo de algunos sectores que tienen, pues, nada de verdes ni nada de, digamos, de ecológicos, ¿no? Quisiera, pues, enfatizar esta parte. Es un cambio o reestructuración territorial y energética que viene con muchos discursos en torno como si esta reestructuración respondiera al cambio climático o a la crisis ambiental, cuando en realidad lo que venimos observando es que responde, por un lado, pues a la geopolítica interna estadounidense, a su búsqueda por posicionarse o reposicionarse en el mercado mundial, ¿no? Y bueno, eso como va justamente como abriendo el panorama que nos permite entender los cambios que ha habido actualmente, ¿no? Y que se van enfatizando justamente con la expansión de este modelo como de, que le llaman el nearshoring, ¿no? O sea, esta representación, digamos, reorganización de este modelo maquilador. Isabel, también vemos que con esta fiebre de la llegada de capitales a México, se usa un discurso que es el de la creación de empleos, pero poco se habla de los impactos sociales y ambientales, y que junto a esos proyectos está la explotación de minerales. ¿Cómo puedes resumir este contexto? Prometen, digamos, ¿no? Los funcionarios, las empresas, que será un eje, un polo de desarrollo, ¿no? Particularmente con todo esto que se llama el Plan Sonora. Efectivamente, hay un crecimiento en la especulación que busca atraer inversiones extranjeras. Sí, bueno, en los distintos ejes que ha mencionado se compone el Plan Sonora, ¿no? Lo que hacen, pues sí, es retomar proyectos muy viejos. Es un conjunto de elementos que tiene que ver con la ampliación en el transporte, en las zonas también de exportación y también en corredores industriales, y también incluye la ampliación de la frontera minera, ¿no? Se ha hablado mucho en torno al litio, pero que también tenemos que observar como no solamente expansión o crecimiento de la minería
o surgimiento, digamos, de la minería de litio, porque en México aún no se explota en términos comerciales el litio, sino también de todos los otros minerales que están muy asociados y están siendo demandados por esta supuesta transición o autollamada transición energética, ¿no? Como el cobre, el acero, el aluminio, que son minerales que el Banco Mundial plantea que se requieren en doblar su cantidad, ¿no? O sea, duplicar ya la cantidad de extracción que existe para poder dar abasto a esta supuesta transición energética, ¿no? No es que se vaya a reflejar ya mañana, ¿no? Sino que es un proceso a mediano plazo de reestructuración territorial que busca, sigue apostándole a este modelo exportador, maquilador, intensivo en fuerza de trabajo, pero que ahora responde o está muy vinculada a esta lucha geopolítica que se está dando entre China y Estados Unidos en torno a algunos sectores estratégicos, ya no solo el energético, sino también el sector asociado a la cadena de producción de microchips, ¿no? Que ahora Estados Unidos busca que todas sus eslabones los eslabones de suministro de estas cadenas de producción de sus empresas se retrasladen, ¿no? De China hacia Estados Unidos y particularmente hacia el sur de Estados Unidos. Estamos llegando a la recta final de este episodio y no quisiéramos irnos sin antes preguntarte, Isabel, sobre las afectaciones sociales. Vemos que donde están edificando esos corredores industriales, existe una diversidad de pueblos indígenas, que muchos de ellos carecen de información. Otros más resisten para defender sus territorios. ¿Qué nos puedes abundar sobre ello? Sí, efectivamente, quienes más se han opuesto y se han levantado la voz frente a estos proyectos, efectivamente son comunidades indígenas y mucho de las comunidades agrarias, ¿no? En México. Eh, pues México, como sabemos, la mayor parte del territorio continental es propiedad social, ¿no? Y bueno, no todas las comunidades agrarias se levantan o se oponen de la misma forma a estos proyectos de supuesto desarrollo. Y esto tiene que ver no porque tengan menos conciencia o digamos, sino porque han venido siendo pauperizadas desde hace mucho más tiempo, ¿no? En general, las poblaciones que sí tienen cierta autonomía, o sea, todavía sus órganos de gobierno local están menos deteriorados, son aquellos donde sí podemos observar que hay una respuesta, ¿no? Un poco para ir cerrando, vemos que a la par de este escenario hay también nuevos actores de energías consideradas renovables. Llama mucho la atención que se están edificando justo en aquellos lugares donde el reordenamiento viene dándose desde más de una década atrás, donde se han ido agregando diversos complejos, principalmente de energía, como el Istmo de Tehuantepec, donde actualmente existe alrededor de 30 parques eólicos. Y hoy se pretende agregar un nuevo complejo que es de hidrógeno verde, proyectado para ser construido en San Pedro Comitán-Sillo, que es parte también del corredor interoceánico. ¿Cuál es tu evaluación de este contexto? Los escenarios que se vienen, pues sí son escenarios muy novedosos en términos sociales, en términos económicos, en términos ambientales, en términos geopolíticos, en términos de seguridad, no solamente industrial, los accidentes que pueden tener los gasoductos o estas plantas, sino también, digamos, en seguridad en términos de que son, pues sí, también puntos importantes o a considerar en términos de una escalada de conflictos a otras escalas, conflictos bélicos que nos ponen, digamos, también en el escenario de puntos que pueden ser, pues sí, digamos, se pueden volver una amenaza, ¿no? También bélica. Entonces, bueno, no sé, es como ya abriendo mucho el horizonte, pero creo que esos escenarios, en el caso del Istmo, pues es difícil. Con esto que mencionabas del hidrógeno, pues también es algo que vamos a empezar a ver más en el caso mexicano, ¿no? En América Latina, principalmente en Brasil, en Chile, en Colombia un poco también, se ha venido viendo con mayor fuerza. En México tenemos identificados algunos proyectos de hidrógeno, algunos ya comienzan a avanzar,
otros empiezan a salir con una velocidad muy rápida, muy acelerados, como en el Istmo, que en general son difíciles también de leer porque bueno, de entrada no hay un mercado grande de hidrógeno en el país. Entonces se promueven mucho como si fueran proyectos de hidrógeno, principalmente y también el de Topolobampo, podríamos incluirlo ahí, que se promueven como proyectos que van a producir algo en particular, en este caso en el Istmo hidrógeno verde, dicen, y en el caso de Topolobampo fertilizantes, pero que están, digamos, ligados a una dinámica que no es local, una demanda que no es local y que está configurándose apenas, ¿no? en el mundo. En el caso del proyecto en Comitancillo, que busca producir hidrógeno a partir de las plantas solares, en Comitancillo en particular, pero también de una serie de parques eólicos cerca de Ixtepec, pues lo promueven como es producción de hidrógeno verde, pero en realidad, pues el hidrógeno verde, ¿a dónde lo van a mandar? No hay barcos que lleven todavía, hay uno creo que en el mundo que lleva hidrógeno por mar, o sea, es decir, no hay un mercado local, no hay un acceso a un mercado global de este insumo energético, no, más bien en realidad es para producir, y así lo mencionan, combustibles marítimos, ¿no? Hemos llegado al final de este episodio. Luis, te agradecemos mucho tu participación. ¿Cómo te gustaría concluir? Agradecer la oportunidad de charlar con ustedes y siempre con gusto atentos a estas solicitudes y a poder seguir construyendo un diálogo. Y pensando en los temas, pues creo que sí es importante de manera colectiva, ¿no? Seguir poniéndoles atención, seguir haciendo, digamos, lecturas colectivas sobre las problemáticas, sobre las causas, sobre los actores que participan, sobre los impactos, sobre las estrategias, digamos, que tenemos frente a estos proyectos, que son elementos que creo que van construyendo, van abonando los procesos organizativos y los van fortaleciendo. Isabel, queremos agradecerte mucho a ti y al colectivo Geocomunes por su participación. ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio? Cuando uno piensa en estos niveles o escalas en que de la realidad, ¿no? La reestructuración o la crisis económica, la reestructuración geopolítica, cómo desde arriba, digamos, desde estas instancias se van proyectando intereses y van transformando, digamos, nuestros territorios, nuestras formas de vida. De repente parece que quedamos un poco como sin manos, sin voz, ¿no? Frente a eso. Y bueno, aunque sí por un lado vale la pena reconocer las dimensiones y la escala la velocidad en la que se están produciendo los cambios, creo que vale mucho la pena volver como sobre estas capacidades de acción, de organización, de acción que tenemos a nivel comunitario, ¿no? Llámese comunidades urbanas, comunidades rurales, y cómo vamos fortaleciendo nuestra acción común, nuestra acción colectiva a través incluso frente a de este horizonte, ¿no? tan crítico, tan difícil. Sí hay respuestas, ¿no? O sea, sí se ha habido cambios, sí hay fuerza suficiente para oponerse a estos proyectos, pero no solamente para oponerse, sino también para proponer formas de vida distintas. Esta serie es producida por Avispa Media con la locución de Sofía Pitalúa y Santiago Navarro. La investigación y el guión está a cargo de Avispa Media. En los controles, Aldo Santiago. La música original es gracias a Proyecto Tuan. Diseño sonoro y edición por Luz Estrello. Con el apoyo de Cultural Survival. Estás escuchando Atizando el Avispero, un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias.